Bienvenidos un día más a los devocionales que estamos haciendo con el Evangelio de Marcos. Hoy vamos a hablar sobre las tradiciones religiosas y la verdad bíblica. Capítulo 7 de Marcos, versículo 1 al 4 dice lo siguiente. Cierto día, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron, y lo he remarcado, que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Maestros de la ley, estos fariseos y maestros de la ley representaban al Sanedrín, que era el lugar de los 70 líderes o ancianos. Versículo 3, entre paréntesis pone esto Marcos. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen si antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen sus tradiciones antiguas. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Eso es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal. Los discípulos estaban comiendo y estos fariseos, como ven en esta imagen, que se lavaban de una forma tradicional, se enojaban cuando veían a Jesús y sus discípulos comiendo de esa forma. Y las grandes preguntas surgen aquí. Están las tradiciones religiosas y la verdad bíblica. ¿Es cierto que Jesús estaba rompiendo o desobedeciendo, rompiendo la ley o desobedeciendo lo que dice la Biblia? La verdad bíblica, pues no lo es. Porque Marcos lo ha puesto entre paréntesis las tradiciones y a cuáles tradiciones se aferraban, porque Marcos está dirigiendo su evangelio a personas que no conocían la ley, los romanos, y ellos, y gracias a Marcos que nosotros tenemos este paréntesis que nos explica también a nosotros porque no conocemos las tradiciones judías, y esa parte de las tradiciones judías se lo ya conocía como el Talmud. Y existe el Talmud babilónico y el Talmud palestino. Ya en el siglo IV y V recién lo hicieron como libros. A ello también en la Biblia se conoce como la tradición oral, es decir, las interpretaciones respecto a algún punto. Y que, ojo, no estaba dentro de la ley, no era la Biblia. Sí, la Biblia decía que los sacerdotes deberían lavarse las manos o purificarse de una forma especial, de una forma ritualista, ¿no? Bajo el ritual de Levíticos y lo que decía la ley en Deuteronomio, pues las manos, los pies para poder entrar y ministrar en el templo. Y de allí ellos sacaron este ritual y se hizo una verdad, pero no bíblica, sino una verdad tradicional. Y sabes, Jesús no rompió una verdad bíblica o no quebrantó una verdad bíblica, pero sí sus tradiciones. Y no era cuestión de higiene, era cuestión religiosa. Porque lo miraban mal, dicen, ¿cómo puedes comer así con la mano sucia? Pero no estaba en desacato ni en problemas, y es más, el Señor decía en otras ocasiones, vamos a ver, no contamina al hombre, ¿sabes? Lo que ingresa por los alimentos, y puedo comer con las manos como estoy, sino contamina lo que sale del corazón. Hoy hay muchas tradiciones que se han formado. Por ejemplo, me acuerdo de unas tradiciones que decían, no, el cristiano tiene que andar con su Biblia y si no, no eres cristiano. Bueno, hoy día tenemos Biblias en dispositivos, celulares, tablets o laptops, y cómo podríamos andar, y si eras santo, no eras cristiano, andabas con tu Biblia. Hay muchas otras tradiciones que podríamos enumerarlas, y lo que yo te animo es que tú leas qué dice la Biblia, qué es lo que respalda la palabra, frente a hay interpretaciones hoy de muchos pastores y líderes respetables, está bien, pero si no es una verdad bíblica, no tengas temor frente a estas circunstancias. Hoy hay muchos religiosos que están en las iglesias y están juzgando sin entender la verdad bíblica. Lo que está acá en la Biblia debemos de obedecerla y debemos de seguirla. Y hoy quiero respaldar una más en este devocional, que una de las tradiciones que está haciendo mucho daño a la iglesia. ¿Saben cuál es? Que cuando tú ores tienes que decretar y declarar para que tu milagro sea hecho o para que tu día sea bendecido. Esto no tiene respaldo bíblico. No
hemos visto a ningún apóstol ni a Pablo decretar y declarar. Tú puedes buscar en las epístolas cuando ellos declararon y decretaron sanidad, bendiciones materiales, etcétera, etcétera. Nunca lo hicieron. Por esto, no es una verdad bíblica, es una tradición religiosa y tú estás con todo el derecho de desobedecer o no hacer caso omiso, a no hacer caso, mejor dicho, a esas tradiciones religiosas, porque lo más importante es que tú sigas la verdad bíblica. Orar está bien, pero no orar de esa forma, aún faltando el respeto y faltando a Dios, tratando de ordenar cuando tú eres una simple criatura que ya está en pecado y necesita la ayuda del Creador. Tú no ordenas a Dios. Así que quita esas tradiciones religiosas hoy, sométete a la verdad bíblica y vive y disfruta la vida que el Señor te ha dado hoy. A libertad hemos sido llamados y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Nos vemos en el próximo devocional.